¿Qué nos espera dentro de 300 años? ¿Qué nuevas guerras habrá? Probablemente en 300 años vean guerras que han sucedido en el siglo XXI y digan, qué absurdo. Como la guerra de los sexos, de Winston Vallenilla. Puede ser, también. Sean bienvenidos a nuestro primer episodio de Archivo lo Absurdo. Este podcast donde vamos a hablar un poco de esas historias que tú te preguntas, ¿de verdad pasó o cómo sucedió? Porque demuestra que el ser humano cuando tiene poder, dinero y no tienes nadie que te diga que, hey, pueden pasar cosas inimaginables. Y hoy en este episodio no voy a estar solo, voy a estar acompañado de Gianfranco Patano. Bienvenido, Gianfranco. ¿Todo bien? Gianfranco, tengo una pregunta. ¿Las personas son absurdas o nosotros somos diseñados para hacerlo absurdo? Una pregunta bastante loca, pero lo que sucede o lo que ha sucedido a través de la historia, nos preguntamos, ¿de verdad llegó a pasar? Bueno, mira, Eduardo, realmente yo considero que a veces las personas sí pueden llegar a ser absurdas y en otras ocasiones la misma naturaleza del entorno hace que bajo presión las personas cometan acciones absurdas aunque no lo sean. Pues, por ejemplo, una vez por allá por 1771 hubo un rey en Suecia que falleció por comer demasiado, ¿ok? O sea, él llevó al límite esa situación y murió de una manera súper absurda. Él hacía banquetes enormes con todos sus invitados, comidas de primera calidad, y de tanto comer falleció. ¿Por qué? Porque, bueno, tengo entendido que eso genera un paro digestivo, y bueno, lamentablemente el rey comió hasta que murió y fue súper absurdo, y más para esa época. O sea, que el rey murió sobre la mesa, se puede decir. Sí. Y el ganador de esta batalla se puede decir que ganó fue el estómago. El estómago o la gula, puede ser. Claro, uno de los pecados capitales. Sí. A veces creo que tenemos que saber dónde llega ese límite para no pasar, porque a veces sentimos ese poder de decir, sí puedo, hago lo que yo quiero, y lo que no sabemos que nos estamos haciendo daño. Creo que de ese modo hay que concientizar a la gente, y creo que hay un dicho que dice que no conoce la historia puede estar condenado a repetirla, y hay muchos hechos. Se puede decir que comer mucha gente lo ve como entretenimiento, lo puede hacer solamente por alimentarse, sino que también comer sobre exceso te puede ocasionar un daño irremediable, sobrepeso, diabetes, entre otras cosas. Pero si creo que comer y morir de esa manera es absurdo, ¿qué pasa cuando peleamos contra el mar? O sea, peleamos contra los peces. Bueno, fíjate que es muy, muy curioso eso que dices, porque hay una historia que esto está, ¿cómo se dice? Está registrado, que ocurrió cuando era el Imperio Romano. Calígula, después de estar frustrado por muchas guerras perdidas y caos en Roma, él, por decirlo así, en esa cultura antigua romana, que creían mucho en diferentes dioses de diferentes elementos, de Zeus, por ejemplo, que tenía otros nombres con respecto a la griega. Poseidón, si no me equivoco, es el considerado el dios del mar, ¿no? Claro, pero Poseidón es para los griegos. Neptuno es el dios de los océanos, de los mares, en la mitología romana. Entonces Calígula lo condenó a él, ¿no? Y lo desafió a una guerra. Literalmente, y esto es muy absurdo, ¿no? Pero el poder a veces, el poder y también la soberbia de este emperador, llevó un ejército completo a apuñalar el agua. O sea, llevó caballos, carrozas, llevó incluso sus legionarios, y para nada, obviamente ganó el mar, porque ellos no mataron a nadie porque no había nada ahí. Aunque según Calígula, él le ganó a Neptuno porque nunca se manifestó. Entonces, bueno, su soberbia y sus cosas obviamente para el momento no fue absurdo, porque esas son las culturas y las creencias que había en ese tiempo, pero para nosotros actualmente
lo escuchamos y, cónchale, sí, sí está un poco raro, la verdad. No, yo creo que en ese momento de que haber soldados que dirán, ¿en serio yo estoy peleando contra el mar? Bueno, pero fíjate que en esa época Pero ponte para tú- ellos era normal, porque ellos sí creían en eso. Entonces, ellos de alguna manera u otra sí estaban convencidos que estaban luchando contra Neptuno, aunque estaban apuñalando el mar, no sé, tal vez pudieron haber matado algunos peces, un tiburón, qué sé yo, y bueno, se sintieron que habían matado a sus soldados. No, no mataron a nadie, pero se llevaron un buen pedazo para la comida, para Sí, la por cena, lo para la menos, mesa. por lo menos. Unos buenos peces, de verdad. Es decir, que podemos decir que el gran imperio romano perdió contra unas bolitas. Sí, para ellos ganaron, para nosotros ahorita en la actualidad absurdo tal vez hayan perdido, no sabemos. De verdad que a veces la historia es sorprendente, lo absurdo que puede llegar. Y hablando de guerras, me imagino que hay guerras más ridículas y nos vamos a remontar en la Italia medieval. La batalla de Zapolino. Sí, de Zapolino. Eso fue por allá por 1325, en una región que se llamaba, bueno, se sigue llamando, pero ahorita está unificada, que es Modena y Bolonia. Estos eran como dos reinos, ¿no? Vamos a decirlo así, o dos señoríos, donde cada uno tenía como su representante. Y resulta que unos soldados de de Modena, ellos, como por venganza o por algún tipo de conflicto que ya lo tenían entre estos dos territorios, quisieron robar un cubo de madera, como una cubeta, pues, un tobo, vamos a Un decirlo tobo. así, hablando venezolano. La guerra del todo. Sí, algo así se denominó la guerra del cubo de Zapolino, porque ellos iban a robar este cubo, que era el cubo del pozo principal de Bolonia, ¿ok? Entonces ellos obviamente lo fueron a robar para quedarse con este cubo, y al percatarse los otros soldados, los de Bolonia, pues empezó una guerra en la Italia medieval, como tú mismo dijiste, que bueno, desató muertes, o sea, bárbaras, pues, demasiadas muertes, y todo por un cubo de madera. Imagínate que a veces mi mamá me pega cuando tengo ese todo por allá tirado. Y lo más impresionante es que ese todo todavía sigue expuesto en un museo. O sea, ese todo todavía existe. Porque se recuperó después de toda la guerra y pues lo tienen en un museo para que nosotros nos demos cuenta que a veces se empiezan conflictos por estupideces. Porque dime tú, o sea, por un cubo vas a desatar una guerra. Que sí, ya había conflicto entre ellos dos, pero ese fue el detonante. Bueno, fíjate, hoy en día se puede ver que hay gente que va presa por un todo, aunque tú no lo creas. Sí. Casi me pasó cuando era pequeño. Historia interesante, Gianfranco, porque una vez en carnaval, estábamos en mi edificio y fuimos a la avenida a mojar a la gente. Imagínate. No, Y- pero yo creo que ahí el tobo no fue el culpable. Claro que sí, porque es que tenía la bomba de agua. Y el policía vino y me la quitó. Bueno. Y fíjate, después la regañada que me hizo mi mamá no fue nada normal. Pero entonces la guerra terminó. El cubo sobrevivió, el todo, para que la Sí. gente no sepa, porque la gente se puede imaginar un cubo como tal. Ujú. El todo sobrevivió Y ya, y todo el mundo murió. sí. Y quedó eso así normal. Ah, que de verdad, algo impresionante. Pero siglos después, tengo entendido que la humanidad demostró una evolución. No peleamos con todos. No, bueno, una Ahora evolución. ahora vamos a pelear contra los cerdos. Bueno, realmente no contra los cerdos, ahí te corrijo. Y fue muchísimo después, por allá por 1859, si la memoria no me falla, no se luchó contra los cerdos, sino que un cerdo originó una pelea, ¿ok? Una guerra. ¿Por qué? Porque hay unas islas que eran de dominio británico compartido con los Estados Unidos, que eran las islas de San Juan, no de Puerto Rico, sino las islas de San Juan. Saludos a la gente de Puerto Rico que nos está viendo de aquí. Estas islas, ¿verdad?, estaban compartidas por estos dos territorios, por gobiernos, perdón, por Estados Unidos y por Inglaterra. Y resulta que un día, en una finca que tenía un estadounidense en estas islas, un británico o un inglés, para que lo entiendan, fue prácticamente como a invadir ese espacio, ese terreno, ¿no? Y mató un cerdo negro que tenía el estadounidense. No sé si fue porque tenía mucha hambre, porque tenía envidia, porque lo quería matar y ya, la verdad no sé, pero mató el cerdo, el cochino, pues.
Y eso originó obviamente una disputa territorial, una disputa legal que conllevó una guerra. Pero esta guerra fue tan pero tan grande que literalmente el Reino Unido perdió la autonomía de la isla y un juzgado, perdón, internacional le dio la concesión de estas tierras a Estados Unidos. O sea, el Reino Unido perdió una isla completa porque uno de sus ciudadanos entró en la finca de un estadounidense y mató un cerdo negro. O sea, eso sí yo creo que es súper absurdo, pero perder un territorio por haber matado a un animal, o así sea un animal, una persona, Cometerte lo a la que casa sea. de tu vecino, perdiste Sí, una literalmente. isla completa. Sí. En vez de, conchale, por lo menos decirle, mira, vamos a sacarle cría a ese cerdo, pues. No, O picado, un decidió. chicharrón, Bueno, tal vez. un pernicito para Sí. hacer las hallacas una sola vez. Sí, puede Capaz ser. ni sabían hacer hallaca, pero... No, bueno, es que ni creo que sepan todavía, la verdad. Pero es impresionante. Y como seguimos, o sea, hablamos que una estupidez es mayor a otra, un conflicto es más absurdo que el otro, pero a veces nos preguntamos si estos tipos de hechos absurdos no pueden ir a nosotros mismos. O sea, si nosotros mismos nos autolastimamos. Porque, por ejemplo, está la batalla de Kessler, si no me equivoco. Disculpa, la batalla de Caranzabes. de Caranzabes, Ujú. que es una batalla que el ejército austriaco consiguió victoria a pelearse con ellos mismos. Sí. Lo que sucede es que eso fue por la Primera Guerra Mundial. No, mentira, por la Segunda Guerra Mundial, 1931, si no me equivoco, 32. Resulta que los austriacos tenían muchas dificultades en ese momento y evidentemente estaban como en tiempos de cólera, ¿no? Tenían amenazas por parte de la Alemania, no voy a decir la palabra completa para que no nos censuren acá, pero estaban como muy latentes ante una posible amenaza. Y también sucede que estos, ¿cómo se dice? Estas personas estaban como en tiempos ¿sabes? Como de, vamos a beber porque no sabemos qué va a pasar. Algo complicado. Esa es la vida de muchas personas todos los Sí, fines de semana. exactamente. El caos fue tanto que ellos creyeron que el enemigo los estaba atacando. Pero resulta que eran otra parte, otro sector de estos soldados austriacos que estaban un poco borrachos, estaban haciendo un poco de desastre. Asustados, estaban disparando, no sé qué. Y se empezaron literalmente a un bando austriaco caerse a plomo, vamos a decirlo de esta manera, con el otro bando austriaco. Y bueno, eso fue una guerra que dio unas bajas o muertes increíbles. Hasta ahora no se sabe realmente la cifra exacta, pero sí se sabe que llegó un momento en que dijeron, epa, pero estos son estos mismos. No, nosotros pensábamos que eran los enemigos. Y bueno, tuvo que quedar así, hubo bastantes muertos, bastantes bajas, y obviamente eso perjudicó muchísimo al país con respecto a amenazas extranjeras. Mira, y fíjate qué curioso que algo así pasó hace poco, justamente aquí en Venezuela. Sí, bueno. No puedo mencionar mucho, pero se puede hablar que los mismos bandos Se confundieron. se confundieron. Claro, Se porque hay confundieron, momentos de tensión y bueno, uno a veces se y confunde. bueno, a veces ve un dron, Sí, algo así. sí. Y pasó, y qué casualidad. Por eso digo, la gente que no conoce la historia está condenada a repetirla, muchachos. Por eso hay que leer un poco, desempolvar esos libros, agarrar el internet para culturizarnos y aprender un poco de esto para que en un futuro no se vuelva a repetir. Pero ahora te tengo una pregunta. Si se ha matado gente por un cubo, por un cerdo y una borrachera, ¿realmente la diplomacia moderna es más civilizada o solo es una excusa más elegante? Mira, yo creo que la diplomacia moderna, tal vez de los errores, como tú mismo has dicho, de la historia, ha aprendido y ha corregido algunas de estas fallas. Y tienen los medios para poder realizar más acciones. Pero en algunos casos, considero que han habido diplomacias de hace siglos que incluso han sido más civilizadas que las que tenemos ahorita. Que tenemos en cuenta que antes, por allá por, no sé, 1700 para atrás, ¿no? La gente, el único recurso que tenía para ellos era la guerra, matar, ¿ok? Ahora, bueno, pueden llegar a diálogos, a tratados, lo que sea, a firmar acuerdos,
Pero en algunos casos hay momentos en que la gente se pone absurda y su única opción, bueno, es atacar de manera incivilizada. Mira, para hablar tengo dos temas más, o sea, dos temas que conversar sobre algo irónico que pasó con uno de los, no sé si le puedo decir dictadores más grandes, o uno de las personas más influyentes que ha tenido el mundo, y más pequeñas también. Hablo de Napoleón Bonaparte, que perdió contra una manada de conejos o un... Sí, lo que pasa es que primero hay que aclarar dos puntos. Napoleón Bonaparte es considerado emperador, no dictador. Y segundo, el mito de su estatura, ¿ok? Obviamente uno lo puede considerar como el más bajo del mundo, pero en realidad eso es un mito, ¿ok? Eso es un mito absurdo, porque Napoleón Bonaparte para ahorita, para nosotros, puede que llegue a una estatura bajita, ¿ok? Porque medía alrededor de unos 61, 62, algo así. Puede considerarse una estatura no muy alta, pero para la época esa estatura estaba por encima de la media global, de por allá de 1700. Entonces obviamente para nosotros es bajito, pero para su época no. Y con respecto a lo que dices, eso sí llegó a pasar. Resulta que Napoleón estaba, vamos a decirlo como muy feliz, porque había logrado acuerdos importantes con otros emperadores y con otros reyes, especialmente de Rusia, el emperador de Rusia, bueno, el zar de Rusia. Y él, para festejar, ordenó que agarraran, vamos a decirlo, oficialmente se dice que unos 500 conejos salvajes, pero extraoficialmente, o según algunos registros no corroborados al 100%, se habla de unos 3.000 conejos salvajes. Él ordenó a que los capturaran para que los liberaran y así se hiciera como una fiesta de cacería salvaje, ¿ok? Para matarlos. Pero ¿qué sucede? Que los encargados de esto, para facilitar el trabajo, decidieron agarrar a muchos conejos que no estaban salvajes, o sea, conejos domesticados. Se los robaban a la gente, no, porque el emperador lo pidió. Iban a la casa y le robaban el conejo, los conejos a las personas. Pero ¿qué pasa? Cuando el emperador, o sea, cuando Napoleón y su ejército se ubicó para empezar esta cacería, al liberar estos conejos, obviamente estos conejos llevaban días sin alimentarse. Y como no eran conejos salvajes, no estaban acostumbrados a buscar la comida, a ese instinto que tiene el animal que no es de cautiverio, ¿me entiendes? ¿Qué pasa? Que cuando los liberaron, ellos estaban hambrientos, estaban, obviamente, como todo ser vivo, furioso porque no han comido, y en vez de correr, se dieron la vuelta y corrieron, no para huir, sino para atacar a las personas que tenían al frente. ¿Por qué? Bueno, no sé, porque pensaban que eran sus amos y no les habían dado comida, o porque se los querían comer, cosa que está rara porque ellos son herbívoros. Pero el punto es que prácticamente corretearon al emperador y a todo su ejército, los empezaron a atacar. Y no quedó de otra que huir. Por eso históricamente se dice que Napoleón, aparte de haber perdido en Waterloo, perdió contra unos conejos, que no eran salvajes sino domesticados. Qué loco. Sí. Eso me recuerda también a Australia, aquí que es rapidito, que el ejército australiano, perdió una batalla contra unos emus. Sí. Eso es porque los emus, había una gran población de emus y se estaban comiendo los cultivos. El ejército australiano, al ver que no tenían nada de cultivos, vinieron y movilizaron una gran parte de su flota a dispararles a estas aves, que ellos categorizaban que esas aves están hechas de metal, porque recibían disparos y disparos y disparos y las aves seguían vivas. Lo que sucede es que en esa época, eso ya es más de la historia reciente del siglo pasado, 1931-32, se estaba empezando como a crear esa población en Australia, que es un continente, es un país enorme que puede ser catalogado continente por su magnitud, pero no está tan poblado, justamente por sus desiertos áridos y sus zonas con climas extremadamente calurosos. Pero ¿qué pasa? Que cuando ellos estaban empezando a esta colonización, el ejército australiano, junto con el británico, el inglés, para decirlo así de esta manera, ellos decidieron invadir pues áreas naturales para crear casas, crear cultivos, etc. ¿Qué sucede? Que obviamente estas áreas eran animales, o sea, eran sus habitantes, aparte de sus aborígenes, eran
pues el reino animal. Y justamente el área donde ellos empezaron a hacer estos cultivos, que era muy árido, era el territorio de estos emús, que son aves que no pueden volar, sino caminan como si fuesen unos... Correcamino. No, bueno, sí, un correcamino Es un como poquito más grande. más grande. Exactamente. Y evidentemente habían miles, habían muchísimos de estos. ¿Qué pasa? Que el ejército australiano había comprado, escucha bien, 3.000 ametralladoras. No esas que vemos ahorita en la televisión o en las películas que están en las manos o que se pueden guindar. No, estas eran ametralladoras que estaban... Artillería pesada. Claro, recién elaborándose. Era algo que se tenían que montar en el hombro incluso. Y el plan era, junto con ejércitos británicos, australianos y neozelandeses, atacar a estos emús para matarlos. O sea, literalmente querían extinguirlos porque para ellos era una plaga, cuando en realidad la plaga eran los humanos. ¿Qué pasa? Que, bueno, no sé cómo sucedió realmente, pero esa guerra la pierde el ejército australiano. ¿Por qué? Porque los emús empezaron a correr, o sea, se dispersaban, empezaban a corretear, hicieron una estrategia como de cacería tan grande que los australianos no sabían realmente a dónde disparar. Y lo que tú dices que los disparaban y estaban hechos de metal porque no los mataban era simplemente una ilusión, porque eran tan rápidos que obviamente por lo pesado de la artillería y por lo que tarda en recargar, en disparar, ellos no le podían dar a los animales. O sea, ellos se retiraron, literalmente, no hubo bajas, eso sí, no hubo ninguna baja australiana. Probablemente si hayan emus, claro, muertos. Porque, algunos emus muertos. Cónchale, al menos a uno le tuviste que haber pegado, digo yo. Pero bueno, ellos se retiraron y afirmaron que estos animales los habían vencido en una guerra. No, de verdad que algo absurdo. Muy absurdo. Como ha sido todo el tema. Sí. Vemos cerdos, Cubos o tobos. Conejos. También. Mar. El mar. Que esa para mí fue la más loca como tú. Ellos mismos. Ellos mismos. Sí. De verdad que la historia es algo... La historia es absurda en general. Totalmente. Pero tiene que ser absurda para que nosotros aprendamos. Y aún así, si aprendemos, vamos a hacer cosas absurdas en nuestra historia. Eso es inevitable. Es inevitable. Entonces, vamos, ¿qué nos espera dentro de 300 años? ¿Qué nuevas guerras habrá? Probablemente en 300 años vean guerras que han sucedido en el siglo XXI y digan, qué absurdo. Como la guerra de los sexos, de Winston Vallenilla. Puede ser, también. Es una de las mejores guerras. Sí. Aquí en Venezuela. Bueno, sí. En realidad habían cosas muy absurdas dentro de ese programa, pero era entretenido porque a veces lo absurdo es entretenido. Es así. Bueno, muchas gracias, Gianfranco, No. por este primer episodio. De verdad que la audiencia se llevó algo muy bueno de historia. Y qué loco. Aunque suene chiste, es historia. Sí. Y esto fue Archivo de lo Absurdo. Mi nombre es Eduardo Vargas y nos vemos para la próxima. Adiós.